Formación de los grupos pequeños, segunda parte. Continuamos con el modelo de plantación de iglesias que Jesús trazó y sus discípulos pueden imitar. Número 7. Designando el campo misionero. El Señor les expuso su campo misionero. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. De hecho, no debían adoptar indumentaria que llamara la atención y los apartara de la gente humilde. No debían entrar en las sinagogas o convocar a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse de casa en casa. El mejor campo misionero está en el lugar donde se vive, entre familiares y vecinos, entre amigos. El recurso que tiene más éxito es vivir una vida cristiana útil y desinteresada. Número 8. Estableciendo momentos de descanso. Llegó el momento que de forma especial el grupo necesitaba descanso. Les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No es prudente estar siempre bajo la atención del trabajo, aun mientras se atiendan las necesidades espirituales de las personas, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se fatigan las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se exige abnegación de los discípulos de Cristo y ellos deben hacer sacrificios, pero deben tener cuidado. No sea que por su exceso de celo, Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. Descansar no significa estar de ocioso. Descansar significa también reflexionar en la causa de la misión. Número 9. Informando y evaluando. En el Evangelio de Marcos se dice que los discípulos vinieron a Jesús y le contaron todo. Su relación íntima con Él los animaba a comentarle todos los incidentes, favorables y desfavorables, el gozo que sentían al ver los resultados de sus trabajos, la tristeza que les causaban sus fracasos, faltas y debilidades. Habían cometido errores en su primera obra de evangelización, y mientras relataban con sinceridad a Cristo lo sucedido, Él vio que necesitaban muchas instrucciones. Algunas áreas para evaluar el trabajo de los líderes que plantan otras iglesias pueden ser: si tienen capacidad de visión, si está motivado, si crea un sentido de propiedad en cuanto al ministerio, si se relaciona con los inconversos, si su cónyuge coopera con el líder, si desarrolla amistades efectivamente, si está comprometido con el crecimiento de la iglesia, si está entregado al servicio, si utiliza los dones de otros, si es flexible y adaptable, si desarrolla la unión del grupo, si demuestra adaptabilidad y ejerce fe. Número 10. Delegando autoridad. Jesús les dio autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos. El término griego aquí es exousia, que significa potestad, facultad o poder. Ellos recibieron autoridad para realizar milagros en la predicación del reino de Dios. Russell Burrill opina que el propósito de delegar se centra en autoridad y sacerdocio. Loved Wins argumenta que la autoridad se delega, el liderazgo se gana. Mientras que el liderazgo se gana pausadamente, este puede perderse de forma rápida. Número 11. Incorporando por medio del bautismo. El registro bíblico relata que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Sin embargo, al existir un conflicto con los discípulos de Juan el Bautista, declararon que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El bautismo forma parte del proceso para discipular, porque al aceptar a Jesús, la persona se convierte en discípulo por medio de este rito. Arrepentirse para luego bautizarse implica que ahora el creyente se vuelve súbdito de Cristo y de su reino.
Ahora su función es esparcir el Evangelio de acuerdo a las indicaciones de su Señor. Es decir, se convierte en un misionero. Número 12. Estableciendo una iglesia. La movilización más grande de la historia había comenzado. La iglesia estaba edificada sobre Cristo como su fundador, y su pueblo lo ha de obedecer como su cabeza. Cristo erigió la iglesia sobre sí mismo, la roca viva. Contra ella no prevalecerán las puertas del infierno. En los días de los apóstoles, los hombres iban por todas partes predicando la palabra. Se levantaban nuevas iglesias. Su amor y celo por Cristo los conducía a actos de gran abnegación y sacrificio. Jesús exige todo el corazón y los afectos para cumplir su misión. Sus discípulos, consagrados, encendieron la llama del ejemplo. El reino de Dios no es algo que uno pueda observar con los ojos, sino que para descubrirlo hay que encontrarlo dentro del corazón.